Ya estamos en la mesa para hablar de lo que es cierto que despertó por lo menos curiosidad a partir de ese posteo, de ese tuit de Alberto Fernández a propósito de la salida de Elena Hayton de Nolasco de la Corte Suprema y sobre todo la repercusión periodística. Ahora tocamos con Néstor Espósito qué es lo que sucede con la Corte, pero arranquemos con Nico Fiorentino para hablar de esa postura que bien explicó Alberto Fernández. No había que explicar demasiado, simplemente con una pregunta dejó todo instalado. Sí, hoy un poco me parece que la tapa de Clarín le sirvió bastante el día al gobierno, porque hay que pensar que hoy era para el gobierno el primer día con la renuncia de Elena Hayton de Nolasco en la mano, una renuncia absolutamente inesperada y sin una respuesta inmediata para dar. Casi que cuando vos lo analizás en términos informativos, decís, bueno, ¿con qué salgo mañana? Bueno, tenía la tapa de Clarín, que nos vamos por ahí y ya está. Se la facilitó y también le permitió, de alguna manera, podemos verlo, ¿no? Me parece que tenemos ahí el tuit parado. Ahí está. Dice, leo la tapa del diario de hoy, la principal empresa de medios y telecomunicaciones del país, diciendo que el gobierno pierde su único voto en la Corte por Hayton de Nolasco, ¿no? Estoy impactado. Si el gobierno pierde su único voto, ¿de quiénes son los 4 votos restantes? Se pregunta el presidente, y también sirvió un poco para unificar, porque está bien, siempre el universo de las redes sociales, pero atrás de esto lo retuiteó Cristina, lo retuiteó Guado de Pedro, después de lo que venían de las semanas de convulsiones, digamos, internas en el Frente de Todos, casi que también sirvió para mostrar algo parecido o alguito parecido a una prenda de unidad. ¿De quiénes son los 4 votos restantes, Néstor? Es que en rigor los votos no deberían ser de nadie, porque se supone que la justicia es independiente. ¿Acaso lo que esté planteando la tapa del diario es una suerte de sincericidio de reconocer que los jueces son de alguien determinado? Esto que siempre se viene negando, la independencia de los jueces. Cuando se habla de la independencia de los jueces, habrá que preguntarse, ¿independientes de qué o de quién? Porque no es lo mismo cacarear la independencia que ejercerla realmente. Además, creo que la idea de que Hayton era el único voto de gobierno tampoco es cierta. ¿Por qué? Porque Hayton ha votado en contra de muchas posturas del gobierno en múltiples oportunidades. En algunas no votó. En algunas no votó. Y le convenía al gobierno que votara. Y en otras prefirió alinear su voto con otro en lugar de expresarse ella directamente, de manera tal que tampoco es cierto. Hay otros jueces de la Corte que tienen un voto mucho más previsible que el de Hayton de Nolasco. Carlos Rosenkrantz, sin ir más lejos, tiene un voto mucho más previsible. De modo que tampoco me parece que sea cierto eso de que era un voto seguro para las posturas del gobierno. De hecho, Néstor, vos lo contabas ayer, que me parece que hay pocos votos que van más en contra con una tradición histórica, ni siquiera te digo del peronismo históricamente, pero sí del kirchnerismo, que es la defensa o el trabajo con los juicios de lesa humanidad y lo que fueron la materia de derechos humanos, que Hayton Nolasco votó a favor del 2 por 1 para genocidas. Digo, se me ocurren muy pocos votos más contrarios a una bandera del kirchnerismo que esa, por ejemplo. ¿Se manifestó Lorenzetti? Se manifestó Lorenzetti, dio una entrevista radial esta mañana en Radio Con Vos, y dijo algunas cosas que son, bueno, Elena Hayton de Nolasco no ha dado una razón específica de su renuncia. Este es un acontecimiento que ha sucedido como en otras oportunidades. Es cierto, Hayton todavía no ha dado una explicación de por qué se fue, más allá de que los voceros informales de la Corte dejan trascender que hay algunas cuestiones que le han disgustado mucho, sobre todo de los últimos acontecimientos que ocurrieron en la Corte. Vemos alguna otra declaración de Ricardo Lorenzetti, quien aspiraba a ser presidente de la Corte y se quedó a mitad de camino. Hay muchos trascendidos y generan confusión. La responsabilidad institucional frente a la población es muy importante y no se puede dar una imagen de disputas internas. Tenemos que dar tranquilidad a la población. Cuando dice hay muchos trascendidos, se refiere a trascendidos periodísticos. Yo interpreto que es una declaración casi como un mea culpa de Ricardo Lorenzetti. Sí, quizás la otra autocrítica que podrían hacer la principal línea de la justicia de nuestro país es que hagan lo que hagan, es muy difícil que la población gane en tranquilidad con una de sus decisiones. Al contrario, está cada vez más lejos, ¿no? Hay una suerte de divorcio entre el Poder Judicial y la sociedad. Tengo una pregunta para el especialista Espósito. ¿Es verdad que lo que dice Lorenzetti, de que es una renuncia como tantas otras? Porque yo recuerdo las últimas renuncias no fueron, bueno, pienso en la Corte que de alguna manera limpió Néstor Kirchner cuando llegó. Bueno, Fait no renunció de esta manera, digo,
Fay renunció en el me generó último día. curiosidad esa declaración. Fay renunció en el último día de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Fue una renuncia con mucha carga política. Había un enfrentamiento, claro, que no ocultaba a nadie, y llegó hasta el último día. El último día dijo, bueno, ahora que se fue el gobierno, entonces yo también me voy, diciendo, ya no tengo nada de qué preocuparme en este aspecto. Y la otra renuncia significativa fue la de Raúl Zaffaroni, que lo hizo a contrario de lo que hizo Hayton de Nolasco cuando cumplió 75 años, dijo, yo juré por la Constitución, yo juré por esta Constitución reformada en el 94, que a los 75 me tenía que ir, a los 75 me voy, a diferencia de Hayton, que a los 75, un año antes, presentó una acción judicial para permanecer en el cargo. Hay una pregunta que te han hecho decenas de veces ya en estas 30 horas. No hay nombres. Que mientras la formulo, por un lado, planteo o entiendo que tiene importancia institucional, y por otro lado, también en ese divorcio que tiene con la población, creo que a la gente no le modifica demasiado. ¿Quién será la sucesora? No hay nombres todavía. Había que cambiarlo. Insistimos. Sí. Había que cambiarlo. Una vez que se hacía la pregunta, había que cambiar la respuesta. Insistimos con que va a ser una mujer. Nico tiene... ¿No hay nombres o hay muchos nombres? En rigor no hay nombres concretos, potables. Certeros. Claro. Lo que empiezan a dejar trascender es que va a ser una figura moderada, que concite consenso, sabiendo que va a ser muy difícil conseguir los 2/3 del Senado para darle acuerdo y que pueda ser juez de la Corte. Van a buscar un perfil estrictamente técnico e insospechado de pertenencia o cercanía política con uno u otro lado de la grieta. Para poner un ejemplo, que no es el caso típico, pero para un ejemplo que se entiende, cuando Ricardo Lorenzetti llegó a la Corte Suprema, era un abogado que venía de la actividad privada, del interior del país, poco conocido en la capital y sin vinculaciones políticas que podían hacer presumir que podía ser un juez dependiente o que tener un voto cautivo como el que la tapa del diario dice hoy que era Hayton de Nolasco respecto del gobierno. Pensalo, Ari, en términos parlamentarios. Recién contabas hace un ratito que la Cámara de Diputados no logra sacar una ley que tiene consenso de todos los bloques. Quédate con esa foto. Quédate con el caso Rafecas en el Senado, que en los primeros 2 años de gestión del presidente Alberto Fernández, con una mayoría del peronismo, tiene 40 senadores, 41 si contamos a Alperovich, que está hasta ahora licenciado por una causa por violación. Bueno, necesitas 48 para elegir a un juez de la Corte. No lograron mencionar a Rafecas. Ese número va a cambiar, va a ser menos posterior al 10 de diciembre. Imposible nombrar un juez o una jueza a la Corte antes del 10 de diciembre. Bueno, la foto es muy en contra de cualquier posibilidad más o menos optimista. Le estás diciendo utópico, Néstor. No, pero además es muy refractario, y si no, pensémoslo en términos de resultados. De aquellas iniciativas que anunció el presidente Alberto Fernández cuando asumió el cargo en materia judicial, ¿cuántas se concretaron? Ninguna. Exactamente. Cero, claro. Ninguna. Exactamente. Gracias, juegan bien juntos ustedes, ¿eh? ¿Viste? Muy es bien. fácil con el dato. Continuamos.